Le damos la bienvenida a esta mesa de debate a Agus Arredondo. Muchas gracias. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Ahora desde acá. Ahora desde acá, ¿no? Desde abajo de la Subió la redacción. Está muy Subimos. bien. Y Amado Vudú, muchísimas gracias como siempre. ¿Cómo están, a ustedes? Bueno, estábamos viendo ahí un poco la relación de Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza. Breve raconto, hoy nos despertamos, bueno, un poquito más tarde ya, con Luis Petri confirmado ministro de Defensa. Y El marido de Cristina Pérez. La pareja de Para el otro Cristina es el marido de Pérez. Papita. Claro, Digo, para el que no sabe, ¿no? y con el comunicado de la Libertad Claro, Avanza. que tiene un párrafo muy llamativo, que es un párrafo de un renglón y medio, que dice, ahora la fórmula de Juntos por el Cambio completa está integrada al gobierno. ¿Acaso les están mojando un poquito la oreja? ¿Vos cómo lo ves, Amado? Porque pareciera decir, acá me querían mover todas las fichas a mí, mirá, tú. Esta elección, me parece, uno de los resultados que deja es el cambio de paradigma de todo el sistema político. Muchas veces pensamos en lo que está sucediendo en el peronismo, en el kirchnerismo, y me parece que es muy interesante analizar qué está pasando en la otra fuerza que se había constituido como la antagonista del kirchnerismo, que es la fuerza que creó Macri, después se incorporaron radicales, Lilita Carrió. Bueno, creo que la implosión que hay dentro de esa fuerza tiene una fractura mucho más grande que la que tiene el peronismo. Esto no es ni bueno ni malo, yo digo, son cosas que hay que analizar para entender la política de acá en adelante, pero vos señalabas el párrafo, el mini párrafo de hoy del gobierno. Les que escribir algo más largo. Del próximo gobierno. Hay que recordar que la semana pasada Macri felicitó a 2 ministros por formar parte del primer gabinete de Milei. O sea, cuando uno dice primer gabinete, ahí no puede faltar intencionalidad. Y otra palabra, nosotros que vemos palabra por palabra, además la oración, si es corta, es larga, como hicimos recién, dice que han asumido de forma personal. Sí. Bueno, pero por eso, lo de la forma personal marca que hay una ruptura, pero lo otro es, dicen que el peronismo le quiere poner palos en la rueda o que le trae malos deseos. Si hay un mal deseo para un gabinete es que le digan sos el primer gabinete, ¿no? Vale. Entonces pareciera que no es el kirchnerismo el que está teniendo malos deseos, sino que es el propio Mauricio Macri. Y esta idea es bastante obvio que iba a pasar lo que pasó. Macri queriendo constituirse en el único negociador de un gran acuerdo, cosa que es lógica, pero es muy difícil de concretar de una persona que no fue ni siquiera el candidato. Él no pudo ser el candidato, entonces no iba a poder tener la centralidad en esa negociación en la cual, bueno, aparecen otras figuras que son relevantes de ese espacio, como es el caso de Patricia Bullrich. ¿Te gusta o no te gusta? Fue la candidata a presidenta, hizo toda una campaña, le puso el lomo y bueno, aparentemente llevó su negociación por cuerda propia, y eso me parece que es parte de que no hayan podido cerrar un acuerdo en diputados y senadores al mismo tiempo. ¿En qué se va a convertir esto? Bueno, empieza una dinámica nueva, que veremos cómo funciona, cómo anda. El presidente electo ha dicho que va a llamar a sesiones extraordinarias, y ahí vamos a poder ver un montón de cosas. Eso es un tema, hoy nosotros lo habíamos comentado en el destape creo que el fin de semana, y ahora también salieron en ON algunos del PRO diciéndole, vos pensabas que ibas a tener un aliado en nosotros y un apoyo incondicional para aprobar tus leyes. Bueno, no va a ser así. Eso era si vos me ponías de presidente de la Cámara a mi figura. Y tampoco es que todo el PRO ni todos Juntos por el Cambio iba a estar atrás. Por ahí le resultaba un poco más fácil. Pero como Cristian Ritondo no fue, incluso me dicen que Florencio Randazzo habla todos los días con Guillermo Francos, y Guillermo Francos le dijo que querían que sea él. Evidentemente el único que quería ahí era Guillermo Francos, porque se le plantaron a Milei y termina siendo Martín Menem. Pero ahora va a tener que negociar con todos. Sí. Y estamos hablando de una fuerza muy chiquita. También está, claro, el tema de los votos, ¿no? ¿A quién iban a votar los distintos grupos en las propuestas que hubiera? Quizá Florencio Randazzo no hubiera obtenido la misma cantidad de votos que va a poder obtener Martín Menem en este caso. Claro, porque la clave es que en realidad las elecciones las gana Sergio Massa con 37 puntos. Claro. Entonces ahí la composición de la Cámara tiene que ver con eso. Claro. Que este tema no es menor, porque algunos analistas quieren comparar el 54 de Cristina con el 54 de Milei. Y claramente no son lo mismo. Claro, la otra fue en primera vuelta, claro. Conceptualmente no son lo mismo. Efectivamente hubo en primera vuelta un acompañamiento del 54% de la población, por ende la Cámara de Diputados y de Senadores
tenía una composición vinculada a ese 54%. No es la situación que se da en lo de Milei, que va a tener que desarrollar una activa política legislativa Claro. para armar las mayorías, cosa que a mí me gustaría, Carla, si me permitís hablar No de sé este si te lo voy tema. a permitir. Bueno, entonces espero que me lo No, permitas. sí, te lo permito. Soy de esperar. No, ¿qué te quiero decir? Que las conceptualizaciones, ¿no?, que hacen sobre algunos medios de derecho, del sistema, del establishment. Ahora son oficialistas. Ahora son medios oficialistas. Claro, pero que sean, a mí me parece bárbaro que estén entusiasmados, que venga su programa político y bueno, eso veremos en qué se convierte. Yo creo que decir, uno no le pondría contento que le vaya mal a Milei. Lo que, por un pensamiento crítico, por lo menos me pasa a mí, es que veo muy pocas posibilidades de que saque adelante la situación de la Argentina, que es muy distinto a pensar que le vaya mal a alguien. Yo creo que es muy difícil con las políticas que él piensa desplegar que encuentre soluciones a los problemas que sí tiene la vida de las y los argentinos. Yo te tenemos en envidio que nuestro vos país. sabés qué es lo que va a hacer. Vos sabés que sinceramente yo no tengo idea yo qué va a hacer lo que te Milei. quería decir, vos fíjate qué doble vara, ¿no? Cuando gobierna el campo nacional y popular, en el Congreso es Una escribanía. Es una escribanía, Sí. entonces hay que respetar a las minorías. Ahora resulta que hay pensemos que Milei va por el programa de máxima que él planteó en la campaña. Dolarización, cierre el Banco Central. Pareciera que no, y pero privatización supongamos que del va por saldo de ese educación. programa. Sí, puede ser. Si él no encontrara acompañamiento en la Cámara, ¿no es eso el respeto de las minorías y el juego del sistema Democrático. democrático? Sí, bueno. ¿Por qué se trata tan distinto en situaciones tan iguales, ¿no? Sí. Resulta que lo que era palos en la rueda se convierte en virtud y viceversa. Entonces, yo creo que a estas cosas hay que prestarle atención para los tiempos que vienen, para tener mucho cuidado con no caer en las provocaciones en el discurso público que va a haber. Si algún grupo de diputados, de senadoras, senadores, está en contra de un proyecto, está ejerciendo la representatividad que Pero más tiene vale. que ejercer. Eso no tiene nada que ver con un palo en la rueda, sobre todo cuando se tratan de los derechos. Porque vos fíjate, el discurso de la derecha, en casi todos los temas, es ninguna mayoría circunstancial puede modificar las reglas de funcionamiento permanentes del país. Entonces, Sí. no se metan. Ahora dicen, no, una minoría circunstancial tiene derecho a modificar todas Todo. las reglas del país. Porque es cierto, el Poder Ejecutivo lo ganó legítimamente Milei, pero es una minoría circunstancial en la Cámara de Diputados y Senadores. Entonces, ahí yo creo que va a haber que ser muy inteligente en el discurso y en cómo se enfrentan estos temas, ¿no? Porque aparte provocaciones va a haber y muchas, teniendo en cuenta que las necesitan para implementar las reformas que quieren. O sea, ellos necesitan que haya ruido, quilombo en la calle, provocaciones, porque es la excusa que ellos tienen que ejecutar para pasar todas las reformas que quieren hacer, que son durísimas. Es más viejo que la escarapela, ¿no? Es la Claro. doctrina del shock de Naomi Naomi Klein. Klein. Que haya mucho lío, así en ese lío puedo salir del estado de normalidad democrática, plantear un estado de excepcionalidad. Vos fíjate que se habla, no lo vimos, así que no tenemos derecho a hacer un análisis profundo, pero sí a decir que haya delegaciones distintas a las que ha habido, o sea, por demás, eso iría en contra del discurso republicano que han venido planteando todo el tiempo. Entonces me parece que hay que poner estas cosas arriba del debate, sobre todo porque de acá a 2 años hay elecciones de medio término. ¿Las hay? Porque viste que uno de los proyectos supuestamente es suspenderlas. Pero eso requiere una reforma constitucional. Entonces no puede ya... No, las PASO quiere por lo pronto, quiere Las PASO sí, pero- PASO dicen. Pero para mí es razonable discutir el tema de las Sí. PASO. Han pasado ya Sí. más de Varias 10 elecciones, años. claro, se puede ver, sí. hacer un análisis y discutir. Por eso yo creo que hay que ponerle mucha razonabilidad a la discusión y no caer en el teorema de Sturzenegger, que era que tiro 30.000 temas para que piques en todos. Yo creo que hay que distinguir lo que es sustantivo de lo que es lateral. Discutir las PASO, yo creo que a esta altura del debate se pueden discutir. La sociedad argentina puede Sí, hacer claro, un se puede debate de evaluar, esto y claro. evaluarlo y eventualmente modificarlo. Ahora, atarte a una cosa que es secundaria te puede hacer pisar el palito. Bueno, creo que ahí está el gran debate. Hay muchos debates de todo lo que planteaste vos, pero de este otro lado de la grieta, no sé cómo llamarlo ya. El antagonismo.
Empecemos por llamar No, a las son cosas miradas, por su Porque, nombre. Claro. porque lo que tenés es eso, te van a atentar con muchísimas movilizaciones en la calle, no podés ir a todas, porque no se puede, porque desvirtuás también la herramienta, se desgasta, te dejan de dar bola, gastas energías, etcétera, etcétera. Pero además también del otro lado es cómo haces para enfrentar determinadas medidas sin crear un monstruo también, porque por ahí impidiendo determinadas medidas que no te gustan en el Congreso, toman otro camino y te van peor al Fondo Monetario Internacional o hacen lo que quieren y te dejan después un país completamente patas para arriba, pero sin quedar como completamente permisivo, porque si vos te quedás quietito, por ahí te van a decir, pero está... Y no sé, es como una línea muy delgada de Sí. cómo garantizar determinada gobernabilidad, porque por supuesto la gobernabilidad tiene que estar, pero sin dejar que se hagan barbaridades, se destruya el país, ahora y a futuro, Sí. porque después alguien va a recibir este país. Y Descartes decía que había que separar un problema en tantas partes como sea posible, ¿no? Entonces, pareciera que el programa que Milei va a poner en marcha va a dejar heridos a sectores. De hecho, su campaña fue atacando sectores, fue atacando colectivos. No dejó un colectivo sin atacar. Eso, bueno, ante ese planteo es posible que las políticas dañen a sectores también. Yo creo que lo que se llama resistencia, que es una de las claves del pueblo argentino, debe estar en manos de los auténticos y legítimos receptores de ese daño. Y la macropolítica debe ponerse a trabajar muy fuerte en un programa creíble y de antagonismo para la elección de medio término. Porque hay que mirar la película y no la foto. Y Claro. estas dos cosas debieran confluir en la elección de medio término. Porque si hoy estamos hablando de las dificultades legislativas que tiene Milei para llevar adelante un programa, o que podría tener Milei, imaginemos lo que sucedería si el campo nacional y popular gana las elecciones de medio término. Entonces, esto yo lo que digo es el juego de la democracia, el juego de la política y la vida de las y los argentinos. En una articulación del campo nacional y popular que tiene representaciones muy valiosas, tanto de los trabajadores incluidos como de los trabajadores excluidos, que tiene que generar un programa que no sea nostálgico, pero que haga pie en los 12 años y medio de Néstor y Cristina y en la historia de Perón y de Evita. No podemos regalar, no hacer pie en esa historia verdadera y que existe. Es una nueva canción, pero con el estribillo intacto. Sí, yo creo que es mejor tener un cancionero, ¿no? Está bien. El cancionero lo tenemos, entonces miremos el cancionero, hay mucho para ver. En ese cancionero habrá algunas que son más de fogón, otras más para una orquesta sinfónica, Otra para el pogo. otra para el pogo, y en ese cancionero lograr que todas las orquestas, los dúos, las y los solistas confluyan en una gran elección de medio término, porque me parece que tenemos que hacernos cargo de que un presidente como Milei no podría existir si no hubiera existido este gobierno. Claro. Me parece que ahí hay una de las claves que hay que revisar. Esta idea de el neoliberalismo progresista que nada puede, entonces va perdiendo razón de ser en su dialéctica con sus votantes y con la ciudadanía. Tanto nada se puede que terminaste perdiendo una elección con un gran candidato que hizo un gran esfuerzo, pero que claro, hacía juego con una situación que realmente es grave. Pero además te avisaron Es 2 grave. años antes. Y exactamente. Tuviste una elección en el 21. Ahí hay una enseñanza, me parece a mí, Carla, que la unidad es central y es la unidad del pueblo. La unidad de los dirigentes no te asegura la unidad del pueblo. La elección del 2021 sostuvo la unidad de la dirigencia, pero no sostuvo la unidad del pueblo. Pero la Por elección- eso hubo 4 millones de personas que no fueron a votar, Claro. que fue un acto de lealtad hacia la fuerza política, porque no fueron a votar en contra. Ujú. No fueron, no fueron a a votar. votar, se quedaron en Bueno, casa. eso se agotó en la elección de Pero de vos este viste año. lo que este año es una cosa de locos lo que pasó. Massa se queda tranquilo en las PASO, ¿no? Dice, mi batalla va a ser en las generales, entonces vamos a correrlo a Massa. La gran interna, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué hace Larreta? Suma dirigentes, suma. Tiene todos los dirigentes, toda la estructura, pierde. ¿Qué pasa en las generales? Massa, tranquilo, no hace falta, esto va a balotaje.
Patricia Bullrich suma dirigentes, empieza a sumar. Que Macri, que Vidal, que este, que aquel, que Larreta, todos se sumaban, todos estamos atrás de Patricia Bullrich. ¿Qué pasa con Patricia Bullrich? Pierde. Pierde. ¿Qué pasa en el balotaje? La última semana, Massa era una canilla de apoyos institucionales, nacionales e internacionales. Sí, de sectores, Y pierde. inclusive de colectivos. De colectivos. Colectivos hasta súper dispares entre sí, ¿no? Porque tenías a los que están más en el K-pop, o sea, Sí. y la, La marcha sociedad LGBT, rural. La Más. sociedad rural. Y la sociedad Rosati rural. le hizo La un Swifties. guiño. Rosati, el guiño de Rosati, era muy insólito porque de repente vos veías que estaban los colectivos, las organizaciones, personas, personalidades de la cultura que capaz nunca tuvieron un acercamiento a ciertas ideas que tienen que ver con lo popular y que sin embargo se estaban manifestando. Fue realmente significativo y sin embargo parece que la crisis es de representación, inclusive Totalmente. no solamente a nivel político, porque ya no estamos hablando de las cuestiones partidarias, sino también en los espacios de colectivos, referencia. sí. Porque uno entiende que si una organización saca un comunicado, la integran personas y esas personas no se sienten referenciadas en ese movimiento que están respaldando y del que son parte. Entonces es una crisis más profunda, ¿no? Es súper interesante esto que traen, que un poco es lo que yo estaba tratando de expresar. La unidad de la dirigencia no tiene nada que ver con la unidad del pueblo o de partes de la sociedad, pero te agregaría otra cuestión en este recorrido que hacían en Paso, primera vuelta, segunda vuelta. Primero, que pareciera que esa idea de una elección en 3 pasos no estaba tan bien diseñada, porque Massa estuvo al punto de ganar en la primera vuelta. 3 Tres puntos. puntos. Faltaron solo 3 puntos. Entonces, No ahí me hay hagas acordar, no me hagas acordar. una cuestión de diseño. Y me parece que esa cuestión de diseño se vincula también a otra cuestión conceptual, que es el nombre que se le daba siempre a la ancha avenida del medio. Pero es esta idea de que no hay antagonismos. El gran derrotado en cada una de las etapas de esta elección fue el que no quiso antagonizar. Sí, Vos fíjate que Larreta era presidente hace 2 años ya, sí. y su discurso, Era no El antagonista. salvo con el consenso. kirchnerismo, que dijo que había que terminarlo para siempre, 70% Las quería banderas no ir. se bajan. pero Iba por el la bandera no se consenso. baja. Sí. Pero él planteaba el no antagonismo, Sí. esta cuestión. Bueno, fue el que más perdió en la primera, en la PASO. Una Después la paliza. que asume ese rol es Patricia Bullrich, porque queda en un lugar incómodo al lado de Milei. Es la que menos antagoniza, Plum. Se queda en un 4% de los votos. O sea que siempre lo más extremo le ganó a lo más de centro. Y en la última, Massa me parece que con un muy buen sentido llama a la unidad nacional y le gana la motosierra. ¿Qué quiero decir? Acá hay una conceptualización de los politólogos que creo que hay que revisar. Que es todo este asunto del votante medio y la racionalidad. Pareciera que lo que está haciendo falta es un programa del campo nacional y popular muy nítido, muy claro y que antagonice. Que no se quede en que, bueno, con la mesa del hambre todo se puede arreglar. Porque está Pero- claro que eso es mentira. Entonces, el mundo consultoril, el mundo el mainstream de la ciencia política, me parece que está atrás de un paradigma errado, y Milei ha demostrado que ese paradigma está errado, como en otros momentos el kirchnerismo demostró que era un paradigma errado. El kirchnerismo fue un importante espacio que ganaba elecciones en forma fuerte, planteando los antagonismos. Milei es un candidato que, planteando los antagonismos, hace una gran elección. Ya a esta altura es de perogrullo decirlo. Entonces yo creo que hay que revisar eso. A mí me resulta Y- muy interesante la forma en que plantea Milei el tema, porque vos recién decías, hay que pensar en los 12 años del kirchnerismo y en los 10 años de peronismo. Pero Milei, cuando nos trae la discusión, él clava esa discusión en 1930, la pone en 1945, pero además va a 1890 también. O sea, discute toda la historia argentina. Nosotros también podríamos discutir toda la historia argentina. Debiéramos, porque cuando habla de Rivadavia, habla bien de Rivadavia, nosotros diríamos, Rivadavia sé que no se endeudó. Claro, pero eso no lo hacemos. Hay como miedo para No, plantearlo. incluso de Cuando Carlos María de Alvear contra San Martín. Sí, San Martín, claro. fueron Belgrano hasta planteando la industria en contra de, digamos, ¿no? Rosas y la vuelta obligado. Esa discusión, el kirchnerismo la ponía. Y acá hay Decía, otro vuelta tema. obligado. Claro. Discutamos eso. Éxodo de Jujuy. Discutamos que fue eso, ¿no? Sí, porque en esta teoría del tobogán, la llama Artemio,
dice, bueno, los últimos 70 años, la decadencia argentina, bueno, no fue un tobogán, ¿eh? No. Claro. Hubo momentos en que no hubo ninguna decadencia. Cuando se retoman ciertas políticas, vuelve a sufrir el pueblo argentino. Igual ahí yo vuelvo a la cuestión del antagonismo, porque es una tarea difícil, ¿no? Ujú. Claramente pareciera que nos estamos moviendo todos entre blanco o negro, pero ¿contra quién antagonizás o contra qué antagonizás? Porque en este último tiempo fue Macri. No creo que se haya podido antagonizar bien con Milei. O sea, creo que penetró muy bien la cuestión del miedo que, No, es que que genera siendo, perdón, Milei. pero siendo gobierno tenés que antagonizar con acciones contra Claro, un otro poder tema. establecido. Pero, ¿Cómo? y ahí va la segunda parte, es cómo antagonizás. Porque claramente lo que se hizo funcionó para una etapa, no para otra. Y estamos manejando nuevas Pero no, formas de no, ¿por qué no comunicación. para otra? Y no sé, pues se perdió la elección. Pero Pero porque el no se problema fue que antagonizó. la política económica, social, tributaria, cambiaria, de deuda, de tarifa, fue pésima. ¿Qué tendría que haber sido para ser mejor? Antes. Mirá, nosotros... No, ¿cómo antes? El día cero. El día que el presidente Alberto Fernández, después de la PASO, aceptó el dólar a 60, Sí. empezó a acabarse su gobierno. Porque está claro que no venía a disputar la cuestión distributiva. Y el campo nacional y popular requiere, para que sus votantes se sientan interpelados, que el gobierno dispute la cuestión distributiva. Después hubo muchos mojones Sí. más. Yo lo vengo diciendo desde que empezó el gobierno. El tema de la deuda se trató pésimo. La elección de Martín Guzmán como ministro de Economía, la verdad que fue muy dañina para la Argentina y para el campo nacional y popular. Ujú. Las políticas industriales de Culfas que permitieron que haya más puestos de trabajo, pero un trabajador industrial está cerca de la línea de pobreza. Entonces, no es que no había cómo antagonizar, se decidió no antagonizar. Se decidió hacer una suerte de neoliberalismo progresista que puso en valor derechos que son muy importantes y muy valiosos, pero se olvidó del tronco del problema, que es la cuestión distributiva. Sí. Y pero ¿cómo haces cuando te corren tanto la agenda para la derecha, ¿no? Porque yo creo que también lo que pasó es que Milei incursionó con un discurso en el que no estábamos acostumbrados en la política argentina. Inclusive, no solamente Milei, sino también Villarruel, ¿no? Poner en duda a los 30.000. Pero Se eso movió tiene 2 mucho. años. Se movió mucho. Es verdad lo que decís, pero eso tiene 2 años. Mm. Vos 2 años no llevaste adelante las políticas adecuadas sin ese problema. Y aún así, si existe esa agenda de derecha, vos tenés que oponerle una agenda que sea potente. Yo creo que en tema de derechos humanos se sostuvo una agenda muy importante desde el gobierno. Por eso el foco de la crítica yo creo que hay que revisarlo en el tema distributivo, en el patrón distributivo. Y esto requería otras medidas, pero ¿quién iba a pensar que en tiempos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner se recuperaba AISA, se recuperaba Aerolíneas, se recuperaba el sistema previsional, se ponía en marcha la UH? Bueno, estas son cosas que ya pasaron. Ahora hace falta una nueva generación Claro. de Y se propuestas olvidaron, ¿no? del mismo volumen. Claro. Del mismo volumen. El tema es saber identificar, Bueno, más allá de Vicentín que... era una, ¿no? Claro. Bueno, sí. No es que no había... Pero ¿cómo haces también para interpelar? Más allá de que no hay que abandonar las cosas, esto que estamos planteando, pero también veo que hay otras preocupaciones, otro escenario, otras herramientas, otra tecnología y otro electorado. Al que por ahí no lo interpelás tanto con esto, con Pero Vicentín. Yo creo ¿no? que No lo sé, no lo sé, creo. porque yo ya estoy grande, o sea, no formo parte de Yo ese creo que la electorado. gran pero a mí sí me agenda, a mí cuando interpela. me dicen hay una agenda joven, Sí, yo lo ya dudás. dudo. Yo creo que la agenda es la agenda distributiva. Los jóvenes Que acá se tienen concentró todavía los más. problemas. Pero mirá, vos venís O sea, hablando muy ampliamos la fuerte del brecha. tema de lo habitacional. Ujú. Yo los vengo escuchando, hablan en una forma muy adecuada de ese tema. Bueno, no hubo políticas adecuadas. A mí se me vence el contrato de alquiler en 4 meses, no tengo idea de, o sea, pasamos de el sueño de la casa propia al sueño de un alquiler muy lindo, al sueño de, por favor, dame un Bueno, alquiler. eso no se resuelve pagable. sin pelear. Claro. Pero Eso no tenés se una ley, resuelve lo que no sin- tuviste fue estado presente ahí. Bueno, ¿por qué? Porque no se decidió a pelear. Ujú. No se decidió a darle la retórica, el relato y la acción para que eso funcionara. En defensa de los intereses populares, claro, sin lugar a duda que si la gente ganara mejor y te alcanza más la guita, etcétera, es distinta la mirada que tenés sobre el gobierno. Claramente. Jóvenes, mediana edad y Pero viejos. mirá el tema todos. de la inflación, ¿no?
La inflación la puso en marcha Mauricio Macri, ¿está Sí. claro? Sí. Sí. Y la puso en marcha financiarizando Duplicó la la inflación. economía argentina. Cuando Prat-Gay, porque acá siempre los que hablan son los genios, ¿no? Las compañeras y compañeros de nuestro espacio no tienen derecho a opinar en temas económicos. En este lugar sí, pero en el debate En general. público en Argentina. Entonces, los que chocaron la calecita vienen otra vez. Ojalá no la choquen, lo veo difícil. Entonces, esa inflación que se puso en marcha, que se duplicó, vino un personaje como Guzmán, Ujú. que venía centrado en la necesidad de un acuerdo con el Fondo Monetario, que lo dijimos desde el primer año, ese acuerdo es inflacionario, va a ser inflacionario. Es más, no hubo un acuerdo con el Fondo Monetario, se firmó un contrato de adhesión. Y no es que lo decimos hoy porque perdimos la elección. Muchas de nosotras y nosotros lo venimos diciendo desde el día que se sentó Guzmán en el ministerio. Y es obvio que ese acuerdo es inflacionario. ¿Por qué? Porque tiene una tasa de interés alta, porque requiere devaluaciones en forma permanente, porque pone foco en las tarifas de los servicios públicos, incluida la de los combustibles. Bueno, es obvio que eso era un mecanismo de traslación de la inflación que Macri y su gobierno generaron en la Argentina. Ahora, si vos no estás dispuesto a disputar esas cuestiones, es muy difícil que puedas salir adelante. ¿Cuál fue el discurso permanente del gobierno? No se puede hacer otra cosa. No hay correlación de fuerzas. Yo creo, primero, que la correlación de fuerza es un concepto dinámico, no estático. Massa, La correlación ¿cuántas de leyes te fuerza- sacó al final? O sea, al final de un gobierno, siendo Pensá nada más ministro. que en ganancias. Sí. Por eso yo digo, no, IVA. no sí. hagamos discurso vacío. La correlación de fuerzas se genera. ¿Qué correlación de No, fuerzas tenía vale. Néstor Kirchner cuando asumió? ¿Qué correlación de fuerzas tenía Cristina Fernández de Kirchner después de la 125? No, y aparte tampoco Se quisiste tomaron ver las medidas Ninguna, más tenía- potentes. Tenía todo Tampoco- claro. Entonces, hay que pensar la correlación de fuerza como un proceso dinámico, como un proceso dialéctico, en donde el gobierno modifica cuestiones y el pueblo empodera porque reconoce esa modificación Incluso si y perdés. se hace cargo del gobierno. No El se vio la 125 fue correlación de eso. fuerzas existente tampoco en el caso Vicentín, es muy puntual, porque Alberto Fernández dijo, yo pensé que me iban a aplaudir. Lo aplaudimos. Y lo aplaudimos, pero él no lo No vio quiso eso. escuchar. Él escuchó la, La otra crítica, parte. simplemente. Entonces, no sé hasta qué punto no estaba la correlación de fuerzas y no Recontra la estaba. quiso En ver. esa época estaba la correlación de fuerzas. Alberto Fernández fue un Pero presidente escúchame, que asumió hizo con una imagen muy positiva buen altísima. trabajo con la pandemia. Con la pandemia, Sí. claro. Muy buen trabajo. Son cosas que hay que decirlas completas. Ahora, enancado en eso, vos podías haber dado una pelea distributiva, sin ningún lugar a duda. Y te van a explicar Sobre que no todo se mientras puede. estabas garantizando que las empresas se mantuvieran abiertas y Por se supuesto. pagaran los salarios de los empleados. Igual es cierto que la gran batalla que era contar eso, poder narrarlo, tener dónde narrarlo, ¿no? La batalla del esquema cultural, del aparato cultural del poder real, siempre estuvo en manos de ellos. El problema es también creer que esa es la realidad. Claro. Que me parece que Bueno, es un poco lo que le claro. Pero le vos pasó al comparás con gobierno. López Obrador. ¿no? Sí, López López- Obrador cada mañana cuenta al pueblo su agenda. Cada mañana. Y de esa Hoy forma faltó López Obrador, no, pero lo tenemos acá también. antagoniza y disputa Claro, la todo el agenda del tiempo. sistema concentrado mediático. Excelente lo que hace. Porque tiene una Entonces, estrategia. es Sí. una y además, Bueno, y Cristina ¿viste? tenía No, la suya también, que Cristina era tenía hacerla. la suya, que era la de las cadenas. Claro. Pero viste que eso es chavismo. Che, Roosevelt hacía esto. Todas las conversaciones al lado de la hoguera, al lado del fueguito, Mm. que era Eran cada eso, viernes, era explicar, claro. explicaba lo que estaba pasando Claro. en la década del 30. Pero es que además no necesitas tener al dirigente político ahí para que te estén haciendo propaganda, porque Macri no está todo el tiempo, no está todas las mañanas haciendo su conferencia No. ante el pueblo, pero tiene 24/7 Claro, por eso. sí. a sus enviados en la pantalla. Claro. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué pasa si en esta relación, en esta sociedad medio extraña que está teniendo con Milei, se enojan realmente? Porque si uno va Ahí le juegan en contando, contra a Milei, decís. o por lo menos no le juegan. Bueno, ¿Qué lo hicieron pasa en si- realidad, qué lo pasa si hicieron, ¿eh? sucede eso? Va a haber claroscuros en eso. Lo hicieron. Lo hicieron en la campaña. Porque ¿Te acordás que en un dejan de momento pagarle. la nación cambió? ¿Te acordás? La Claro, nación más como lo cambió sacaron. Ahí estaba y- Patricia y lo todavía. sacaron a Milei. Estaba Bullrich Y apuntaron No todavía. todo a importa, favor de pero Bullrich. es la decisión de Macri. Pusieron Por todo supuesto. a Yo igual favor lo de que Bullrich. creo es que es importante analizar al gobierno. Lo más importante es analizar el espacio propio para lograr construir una propuesta que la sociedad apropie como si fuera de ellos para la elección de medio término. Ahí está el trabajo, me parece a mí, que hay que hacer, que requiere seguramente como un Rogel, ¿no? Habrá
no me gusta la palabra micromilitancia porque me parece despreciar la verdadera militancia, ¿no? Aquella militancia que sale y Es que militancia, no es micromilitancia, es militancia. A mí no me gusta claro. el término micromilitancia, pero habrá esos niveles de militancia, habrá reuniones barriales, habrá predicadoras y predicadores que saldremos a caminar y hablar con las compañeras y compañeros. Estará la dirigencia formal que tendrá que también revisar estas cuestiones, analizarlas. Yo creo que mirá, Argentina es un país que siempre tiene oportunidades. La Argentina no se acaba. Es cierto que hay personas que yo creo van a sufrir mucho en los tiempos que vienen, que además, digámoslo, la casta vuelve completa, ¿no? Pero más Completo. vale. Bueno, entonces, no es la casta la que va a tener problemas. Pero no importa, acá hubo una elección, se perdió. Va a haber políticas implementadas por un gobierno que tuvo los votos para implementarlas en la medida que logre el acompañamiento legislativo. Porque Diana Mondino, muy suelta de cuerpo, dijo, bueno, gobernaremos por decreto como Alberto Fernández. Yo no lo vi a Alberto Fernández. No, No. aparte los Pero además decretos se los pasa bochaba por todo el el poder Congreso. judicial. Por eso, No, no pero lo además si vi fue decreto, haciendo eso. era una pandemia. Pero no fue, además, la forma Claro, de no. lo que uno imagina. Pero ahí están mostrando el orillo de cómo piensan avanzar. Bueno, yo creo que las instituciones, la división de poderes y todo está para que haga su trabajo en los tiempos que vienen y eventualmente el gobierno puede implementar su programa, que como vos decís, bueno, lamentablemente ha quedado medio borroso porque era muy claro hasta hace un tiempo. A mí, por ejemplo, la explicación de Milei de lo que hacía Caputo en tiempos de Macri me parecía súper satisfactoria. Claro, ¿No? Era una explicación muy bien articulada, con nombre y apellido. claro. Y con Explicaba números, se lo de fumó BlackRock, 15.000 millones de Le dólares. ponía números, bueno. Explicó el mecanismo de toma de deuda y fuga, ¿no? Me causa Bien. Ahora nos lleva extrañeza. a Caputo. Claro, porque es como que vienen tres caballos en uno, ¿no? El caballo De la dictadura, es genocida verdad. con el tema este de las LELIQs, estatizando la deuda, porque van a convertir deuda en peso en deuda en dólares. Veremos qué es, pero para poder analizarlo. Pero aparentemente por lo que dejan trascender es eso. El caballo de Menem, que la dolarización es la prima hermana de la convertibilidad, y el caballo de la Rúa, que es la ley de déficit cero, la motosierra. El nombre moderno es la motosierra. Veremos en qué se convierte No, y esto. después Megacanje también, pues son todas de la misma línea, ¿no? Porque también hizo, digamos, duplicó la deuda. Por eso de no la son deuda. novedades. No son novedades. Bueno, y también Como dice Artemio, un museo de novedades. Carla hablaba del apoyo político que tuvo. Hay que ver cuánto dura ese apoyo político también, ¿no? Porque tiene un núcleo duro que está bien, puede ser que lo votó en las PASO y en las generales. Ahora, con el que gana la elección, no sé hasta qué punto, Sí. a medida que toda esa gente vaya viendo los resultados, lo va a seguir apoyando. Bueno, ¿cuántas empezamos a ver encuestas en este tiempo donde era increíble el rechazo a la privatización de YPF, por Ujú. ejemplo, a la quita de los subsidios, y era una porción importante por una cuestión de representatividad de esa gente que estaba diciendo que estaba en contra de esas medidas, probablemente votó a Milei. Absolutamente. Probablemente, y están en contra de esas medidas. Entonces, cuando efectivamente las tome, bueno, va a tener un problema Sí. ahí. Yo creo que no hay que subestimar a Milei en cuanto a organizador político, porque estaba la mesa servida para que se entregara a Macri, ¿no? Uno veía los medios dominantes, todo, Sí, y sí. ya lo daban por hecho. Estaban los nombres. Bueno, no lo hizo. Se plantó en una estrategia Llamativo, que- audaz. cuanto interesante. No es que, yo repito, a mí no me interesa estar en ese espacio ni de lejos, pero digo, no caricaturicemos como no pretendemos No. que nos caricaturicen a nosotros. Lo que sí, Milei se va a enfrentar a un dilema de hierro de la política, que es, si él hace el programa que enunció, bueno, va a haber heridos muy rápido y muy violentos. Si no lo hace, bueno, va a ser una continuidad, no creyendo en la continuidad. Porque si me sientan a mí en una situación así, yo creo en los subsidios, creo en las retenciones, creo en el rol del Estado. Ahora, es muy raro cuando empieza a jugar, y un poco se vio en el gobierno de Macri, a media agua Ujú. entre estas dos cuestiones. Pareciera dolerle más eso de ser la continuidad, porque ambos, él siempre lo dice, yo llegué a donde estoy diciendo lo que quiero hacer. Exactamente. Entonces pareciera que el mal mayor para él es no poder hacerlo,
y que queden los heridos que confiaron en él y que él no pudo cumplir. No le importa los heridos que pueda Claro, haber con sus pero él políticas. va a ir dando muestras. En la cuestión presupuestaria, el gobierno, Sergio Massa, dejaron abierto el presupuesto para que Milei pueda votar, Milei el que ganara, ¿no? Haga Porque fue- claro, su presupuesto. Claro, tenga su presupuesto. Ahí iremos viendo también qué sucede, qué pasa con el boleto del colectivo. Y hay que recordar que había una separata con 1% de superávit, porque ahora dicen el ajuste es inevitable, hay que pasar la motosierra por todos lados. Bueno, había un presupuesto que tenía un 1% de superávit presentado. Sí, sí, pero te Con, decía, no lo votamos con los ni 5 loco. puntos De sacarle de la separata. tributaria. que Claro. los jueces paguen ganancias y demás. No, lo que pasa también es que, Sería claro, lindo. ¿cuál es la disyuntiva? Uno lo mira desde el lado de lo que pasa con la fuerza política. Ahora, vos lo mirás del lado del votante. Y la gente lo votó con esperanza porque le creyó que él iba a dolarizar, iba a poder ganar en dólares, que le iban a dar un voucher para poder elegir la escuela que quería y con eso iba a elegir cualquier escuela y con eso iba a poder pagar, ¿no? Eso es un poco lo que fueron construyendo Milei, los medios, las Sí. redes de Milei, etcétera. Si él no hace ninguna de esas cosas, esa gente que cantaba que se vayan todos, va a pedir que se vaya Milei también. Porque Bueno, pero ese será un problema de Milei. Yo digo, los problemas Bueno. de Milei dejémoselo a Milei. No, pero digo, esas son las disyuntivas, esos son los escenarios, Claro. me parece que vienen ahí adelante. Sí, sí, los sí. escenarios son, hace lo que iba a hacer, Con algún nosotros creemos costo. que va a fracasar, porque Claro. eso nos parece que no tiene ninguna. Ahora, si no lo hace, va a tener un problema serio, porque a nosotros se va a sumar además la gente descontenta con eso. ¿no? Sí. ¿Y por qué Igual- no pensamos, perdón, ¿no? Pero por qué no pensamos no solamente en los que lo votaron con una idea concreta de que se llevaran adelante todas sus ideas? Y por otro lado, hay una gran parte de la población que lo votó sabiendo que no iba a poder llevar adelante un montón de sus ideas y que no estaba de acuerdo, es lo que decía Carla, nosotros nos Ujú. llegaban las encuestas, algunos estaban en contra de la dolarización, lo veíamos en entrevistas también, personas de la calle que te decían, estoy en contra de esto, esto y esto, ¿a quién votás? A Milei. Entonces, digo, para pensar desde dónde se construye la resistencia y a quiénes incluimos en este... ¿A quiénes va dirigido el mensaje de la distribución y de cuál es entonces la receta o cuál es la forma en la que se puede salir en este muy momento y cuál es la hoja de importante esto ruta, que ¿no? planteas. Por eso yo creo que la resistencia es una cuestión sectorial y tiene que ser muy genuina y muy legítima. Y lo que vos estás proponiendo, me parece, es lo que planteaba yo hace un rato, la necesidad de construir un programa. Ir a buscar Un a pro- los otros. Sí, pero ir a buscarlos, A contarles después de más todo lo que- que pasó, sí. me parece que requiere un programa. Mm. Requiere decirles, che, mirá, al tema del endeudamiento nosotros le oponemos esta idea. Al tema de la tasa de interés alta le oponemos esta idea. Al tema de los salarios le oponemos esta otra idea. Me parece que ahí hay una tarea que no se hizo, como decía Carla, no podemos volver a mirar los 12 años y medio como lo único que se puede hacer porque no se puede hacer más, ya se hizo. Entonces, la necesidad de un programa hacia adelante y de una explicitación de ese programa y de las personas que puedan encarnar ese programa me parece una de las claves en los tiempos que vienen, porque lo que hay que reconstruir, me parece a mí, es la representatividad. Mm. Eso me parece que es lo que dañó este gobierno. Hay que reconstruir la representatividad del campo nacional y popular. Y eso requiere de personas que muchas seguramente ni las conocemos, irán emergiendo, personas que sí conocemos, pero sobre todo de un conjunto de ideas que no pueden ser eslogans, Ujú. tienen que ser ideas concretas. Me parece a mí, seguramente debe haber otras visiones al respecto, pero no es planteando un programa de centro que se va a poder ganar la elección de medio término, Sí. que es clave para la historia argentina. Apuntar, yo creo que la clave de los tiempos que vienen es la elección de medio término. Y ahí te sumo, porque coincido en lo de los eslogans ya no alcanzan y tampoco pareciera ser, por lo menos yo cuando hablaba entrado el año de la elección, había sondeos que decían la gente no quiere el eslogan vacío, pobreza cero que tuvo Macri, por ejemplo, quiere que le digan cómo. Massa se cansó en esta campaña, se cansó. El debate fue, le pegaban a Massa, te lo tomo, mi propuesta es esta, y todo fue propuesta. ¿Qué propuesta tuvo Milei? Bueno. Dolarización. ¿Qué puede pasar? Bueno, en dolarización, en el saco de dolarización meta usted Pero él lo que estaba se le montado ocurra. sobre la crisis.
Claro, pero no ganó con propuestas él. Yo creo que ganó con el eslogan. algunas Entonces, ideas ahí muy hay un fuertes. tema. Una era la dolarización, sin duda. No, y que era justo que Otra iba a pagar la casta. El tema de la casta. Pero es- ¿cómo? Porque No ahí importa cómo, Claro, lo pero que es un eslogan, a eso Sí, voy. es un eslogan, Pierde- pero él no tiene que defender pierde nada el porque no es sentido. gobierno. Es un eslogan, pero también son ideas que tienen una tradición en la política argentina, ¿no? Lo viste con la dictadura genocida, lo viste con Menem, lo viste con Macri, lo viste con De la Rúa Ujú. y en otras etapas de la historia. Bueno, hablaban de Rivadavia hace un rato, pero si uno mira los 200 y pico de años de historia argentina, en realidad los años de crecimiento con lo que hoy llamaríamos inclusión social son los años de Perón a partir de mediados de los 40 y los años de Néstor y Cristina. Después prácticamente no hay algunos esbozos, intentos al principio del gobierno de Alfonsín, Y paradójicamente al eso es lo que principio del gobierna gobierno de Irigoyen. Lía, Irigoyen. Irigoyen, pero son momentos muy puntuales, ¿no? La tradición discursiva que trae Milei me parece que está muy enraizada en muchos momentos de la historia argentina, empezando por la historia escrita por Mitre y los Mitre, ¿no? Ujú. Bueno, y también hay todo un ligamento internacional. O sea, si vos ves esos 3, 4 puntos que usa, ¿no? Casta, hombre, gente de bien, etcétera, es la misma que usa Bolsonaro, que usa Vox, que usa Trump, ¿no? Es Mirá, yo le increíble. fui a consultar al gran Atilio Borón sobre algunas cuestiones, para algunas notas de acá, que escribió para el Destape. Y entonces yo le preguntaba si no le parecía muy poco para lo que nosotros tendríamos que proponer. Ujú. Y me contestó esto que me decís vos. Me dice, mira, la única internacional que hay en el siglo XXI es la Es la internacional de ultraderecha, derecha. es verdad. Entonces, tenemos Es un problema nuestro ese. tenemos que pensar Claro. eso y tenemos que situarnos en eso. Pero no nos puede inmovilizar. Yo le agrego, esto no nos puede inmovilizar. No, lo que pasa es que esa épica Porque- también, perdón, Sí. ¿no? Pero bueno, yo pienso en el Bicentenario, ¿no? Ujú. Chávez, Mm. Evo, Correa, Cristina, etcétera, con una idea también de mundo, ¿no? No solo de la Claro. región. Y bueno, eso es lo que hay que poner también de nuevo en debate. Me parece que ahí hay toda una discusión. Creo que Lula está a la altura de esa circunstancia. Creo que es muy interesante Petro, muy interesante lo que traía López Obrador, etcétera, ¿no? Y tratar de repensar. Sí. Un poco esa era la idea de los BRICS. Pero etcétera. eso requiere tener la convicción de que hay que enfrentar Nosotros. los antagonismos. Mm. Claro. De Ellos que lo hay hacen todo el tiempo, antagonismos claro. y hay que enfrentarlos. Y hay que generar política y discurso para enfrentar los antagonismos. Porque lo primero que hace un proyecto hegemónico, y la ultraderecha lo es, y el neoliberalismo lo es delimitar el campo de lo posible. Ujú. ¿Cierto? ¿Cómo dominan las clases que dominan? Lo primero que hacen es delimitar qué es posible y qué no es posible. Bueno, si vos aceptás esas reglas del juego como gobierno, es muy difícil que puedas dar respuesta en el tema central de la historia de la humanidad, pero sobre todo del siglo XXI, que es el factor distributivo. Porque siempre existió este tema de la lucha de clases, pero hoy, en un mundo que tiene crecimiento fuerte, con cada vez mayor concentración del ingreso, ha pasado a ser el único tema relevante de construcción en el campo nacional y popular, desde mi visión. Amado, muchísimas gracias. No, Como gracias siempre, a vos, a esperamos ustedes. tenerte acá de vuelta pronto. Ojalá, me encanta. Un país unido por la radio.